Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio Juntos en el Aula, Caminos de Inclusión. Hoy continuamos con nuestro ciclo de podcast y les traemos La Voz que Guía, un episodio lleno de historia y mensajes que inspiran y acompañan y orientan. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. El día de hoy estamos con Santiago Rincón Díaz, estudiante de la licenciatura en música de la UPTC. Santiago, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación y qué bueno poder compartir estos espacios de inspiración a través de estas historias que pues buscan inspirar y visibilizar un poco las vivencias y las experiencias a lo largo pues, de mi vida. Muchas gracias por la invitación, muy complacido de estar con ustedes. Así como lo dices tú, la idea de hoy es poder conocer un poquito acerca de tu vida y de esa trayectoria académica, de esas experiencias que hasta de pronto han marcado en tu vida, acerca un poquito también de la discapacidad. Pues les comento que Santiago tiene una discapacidad visual y la idea de hoy es poder conocer un poquito sobre esto y aparte de eso, pues también saber esos retos, esos desafíos y también esa proyección, esas metas que puedes tener en tu vida, tanto profesional como personal. Entonces eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Quisiera pues que nos comentaras un poquito quién eres tú, de dónde vienes, lo que nos quieras contar de ti. Bueno, pues soy Santiago Rincón Díaz, tengo 27 años, soy nacido un 11 de julio de 1998 en la ciudad de Duitama. Soy del municipio de Sativasur, Boyacá. Allí me crié, allí estudié mis estudios académicos en el colegio, en la institución educativa técnica Señor de los Milagros. Allí pues he tenido el desarrollo de la mayor parte de mi vida, digámoslo así. Y pues nada, como decía anteriormente, muy complacido de pues, compartir este tipo de experiencias que puedan servir también para visibilizar un poco y para concientizar un poco a la comunidad en general sobre la parte inclusiva y todos los retos y todas las experiencias a nivel personal y a nivel académico que estar en una condición de discapacidad pues, visual como la que estoy pues no ha de ser un impedimento pues, para poder salir adelante y poder cumplir los sueños que uno tiene en la vida, ¿no? Entonces pues ese soy yo, una persona pues que a lo largo de su historia, a lo largo de su vida pues ha propendido por salir adelante y por no quedarse digamos en que por tener la discapacidad que tengo, pues, digámoslo así, no salir adelante, no superarse. Ese, digamos que soy yo, una persona con muchos sueños, con muchas expectativas y pues con muchas metas por cumplir. Bueno, sabemos que conocer de ti y el hecho de que tú tengas esa confianza pues de contarnos esas historias, empezando por esa discapacidad que adquiriste, quisiéramos saber si nos puedes contar un poquito acerca de cómo fue ese descubrimiento de alguna forma de tu discapacidad. Hablo de descubrimiento más de el hecho de que uno como persona con discapacidad se reconoce como tal en cierto punto, ¿cierto? Pero ¿en qué momento inicia y en qué momento también tú te identificas como una persona con discapacidad? Bueno, pues fue de acuerdo, digamos, a un diagnóstico médico como tal. Yo, pues, estoy bajo el diagnóstico de retinopatía del prematuro, pues nací pues prematuro de 27 semanas y pues digamos que en la parte médica pues fue un poco negligencia del personal médico que me atendió al no pues tener los cuidados necesarios para poder proteger pues la vista como tal, ¿no? Y pues esto llevó a
pues a la pérdida, digamos, de la visión, pues porque no se había desarrollado, digamos, la parte cerebral dentro de las semanas de gestación. Entonces, digamos que dentro del diagnóstico médico, pues ese es como como la historia, ¿no? Un poco la experiencia a través de esto. Ya, digamos, cuanto al reconocimiento, pues con el pasar del tiempo fui entendiendo a lo largo de cómo fui creciendo en mi etapa de niño, fui entendiendo que pues era una condición con la que tenía que aprender a vivir y que también mi familia fue muy consciente de ello y estuvo muy pendiente, digamos, si se podía hacer algo para que yo pudiera ver, digámoslo así. Se hicieron esfuerzos humanos de parte de mis padres, tuve diagnósticos en diferentes clínicas y pues lógicamente por la condición en la que nací, pues hasta el momento digamos que la ciencia médica no ha avanzado lo suficiente, pero pues como digo, reconocerse es entender que uno tiene que aprender a vivir con la condición en la que está y pues gracias a Dios, digámoslo así, entendí eso a muy corta edad. Yo recuerdo que tenía a lo largo de 5 o 6 años cuando empecé pues a entender que no veía y empecé a enfrentar retos y experiencias pues que de cierta forma marcaron mi vida. Bueno, Santiago, pues como tú mencionas, nos cuentas un poquito de cómo fue tu diagnóstico, también de tu historia de vida, también hablaste un poquito del pueblo donde estudiaste, de tu colegio. En este caso me gustaría saber cómo crees o cómo fue tu experiencia en el colegio, pues a partir de tu diagnóstico. Bueno, con respecto a la parte educativa, pues es difícil, ¿no? Es difícil aún en estos tiempos que ya, digamos, se ha avanzado un poco en la implementación de estrategias y de metodologías inclusivas, pero aún es difícil ahora, imagínense, pues en esa época, estoy hablando por allá del 2005, 2004, 2005, cuando empecé pues mis estudios primarios, ¿no? La educación primaria, y pues es difícil, también lo menciono porque es ser de un pueblo donde pues no hay mucho acceso a la educación, no hay sensibilización, digamos, estamos pues aparentemente a 3 horas y media de allá del pueblo donde soy, de Sativa Sur, y encontrarse con la barrera de no encontrar respuesta, digamos, a la necesidad educativa que uno tiene, pues es difícil, ¿no? Y empieza a frustrar y empiezas a enfrentarte a tal vez, digámoslo así, un poco como la preocupación de las directivas de la institución educativa, de los profesores, del rector, por cómo buscar estrategias, metodologías, ajustes razonables que permitieran que una persona con discapacidad visual ingresara pues a la institución educativa a educarse, porque pues digamos que no lo hice, digamos que no me eduqué en condiciones, digámoslo así, con más personas en mi misma condición, sino que pues era un colegio que recibía pues todo tipo de población, ¿no? Entonces digamos que esas barreras, empezando pues estuvieron ahí presentes, sí, el cómo, el que de pronto hubiera el acceso, pero no, tal vez no se pudiera solucionar las necesidades pues de una persona con discapacidad visual. Entonces al inicio fue un poco frustrante y fue un reto tanto como para mí, tanto como para las directivas de la institución y pues los profes adaptar como sus ajustes, hacer sus metodologías pedagógicas
para pues poder tener un aprendizaje óptimo y pues lo menciono porque fue pasando el tiempo y nos fuimos quedando en lo mismo, en el cómo poder solucionar, pero nunca se solucionaba. Sí, entonces era muy complejo y también uno pues se sentía frustrado porque no podía aprender, sí, o sea, porque la educación era muy limitada, digámoslo así, que lo menciono de una manera muy espontánea. Muchas veces escuchaba que los profes decían, no, pues sencillamente nos toca pasarlo porque no tenemos las estrategias, no hay la accesibilidad educativa para que usted se pueda formar, ¿sí? Entonces fue muy frustrante en su momento, pero con el pasar del tiempo pues fueron apareciendo pues personas en el camino que se encargaron como de visibilizar un poco esas necesidades y de ayudarme con mi formación personal y con mi crecimiento personal. Considero que tocas dos puntos muy importantes. Uno, el hecho de ese desafío tan grande que tienen las instituciones educativas o el sistema educativo en general en cuanto a dejar, como tú dices, de preguntar cómo hacemos y poder poner sobre la mesa como la dificultad y el problema y seguirlo poniendo ahí todo el tiempo en vez de ya ponemos el problema sobre la mesa, pero vamos a mirar pues de alguna forma cómo solucionamos. Y el otro punto, considero importante también esas personas que llegan a la vida de nosotros como personas con discapacidad y que de alguna forma cambian mucho esa perspectiva, que cambian mucho como ese hilo de que todo es un problema, de que todo está muy mal, de que todo es un reto y que no sabemos cómo hacerlo, nunca nos capacitaron para eso, y llega una persona que dice, claro que se puede, o que puede llegar a motivar a hacerte seguir como en ese camino y a hacerte saber que puedes con todo y que puedes hacerlo de las formas que puedas hacerlo, pero que lo puedes hacer. Quisiera saber en ese sentido, pues, qué persona o qué rol llegó a tu vida para que, sí, como que hubiese ese cambio de perspectiva y te diera como esa motivación. Bueno, pues es muy importante lo que tú mencionas también, porque eso ayuda a que, pues como que a que uno se suelte, ¿no? A que uno no se preocupe tanto porque voy al colegio, pero tal vez pues me siento excluido porque no saben cómo enseñarme, ¿sí? Fue un poco la frustración que se tuvo, digamos, dentro de toda la primaria, digámoslo así, porque vuelvo y menciono, no había la accesibilidad educativa y pues digamos que en ese momento no culpa a los profes tampoco que estuvieron conmigo en el proceso porque pues tampoco había apoyo de la Secretaría de Educación del departamento, pues era muy difícil por lo mismo. Ya cuando ingresé pues al bachillerato, a la secundaria, pues ya como que los profes también sentían la necesidad de, bueno, ¿y aquí qué pasa? ¿Qué hacemos con él? Él es una persona que no ve, pero pues que debe estar en igualdad de condiciones del resto de sus compañeros. Y pues yo siempre he pensado y digamos me he considerado una persona que desde lo social pues trato de aportar lo que más puedo y pues también pues como soy muy receptivo a las diferentes situaciones que se presenten, ¿sí? Entonces estaba como ese reto y esa pregunta de, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya entró a sexto y aquí no se puede quedar en que no podemos seguir como en la misma tónica de la primaria, que tal vez sea pasarlo por pasarlo sin que los procesos de aprendizaje se fortalezcan. Entonces es cuando aparece por medio de la Secretaría de Educación el apoyo de una fundación que se llamaba en su momento Neuroarte, que enviaba pues tiflólogos de apoyo, y se empezó la capacitación con los docentes, se empezó también la capacitación con mis padres también a concientizarse un poco de la necesidad. Yo también por mi cuenta, con la ayuda de mi familia, fui buscando la posibilidad de no quedarme con eso, con lo que pasaba en el colegio, sino ir más allá. Y yo tomaba clases de braille, me desplazaba hacia Duitama para tomar clases de braille,
pues porque yo sentía que necesitaba aprender y que pues que en el colegio no era culpa de ellos tampoco, pero tampoco se preocupaban en su momento por decir cómo le enseñamos. Entonces, pues fue un poco la búsqueda de solucionar esas necesidades educativas que yo tenía. Entonces fue articulado un poco con que yo de mi parte también como que, y con la ayuda de mi familia, vuelvo y menciono que es muy importante, fui como siendo consciente un poco de que necesitaba aprender y que iba a ser muy importante para mi vida de ahí en adelante. Entonces empecé a tomar clases de braille, de ábaco, de orientación y movilidad, y fue un poco frustrante porque claro, fue muy tardío el acercamiento hacia esas metodologías, ¿sí? Fue casi cuando terminando la primaria e ingresando hacia la secundaria. Entonces sentí apatía un poco por el braille, por ejemplo, porque también busqué busqué posibilidades, pero encontré estrategias pedagógicas que tal vez no me sirvieron en su momento, ¿sí? Iba articulado con el colegio un poco y con lo que yo iba aprendiendo por fuera, y entendí que pues era necesario concientizarme de que debía aprender de la manera que fuera. Ya pues le cogí apatía, pero digámoslo así, que ya después sentí que era pues las herramientas con las que yo iba a salir adelante y me iba a poder sobresalir, en comparación con el resto de la sociedad. Entonces pues en Neuroarte le brindaron la capacitación a los profesores, a mí también. Y bueno, fue difícil los 2 primeros años porque era como enfrentarse a aprender de cero todo. Entonces sí fue un poco frustrante y pues porque también no se tenían las estrategias pedagógicas tal vez adecuadas, o tal vez no sé, pues los profesionales de apoyo utilizaban estrategias que tal vez no se debían usar, no sé. Pero con el pasar del tiempo pues se fueron abriendo caminos, ¿no? Encontré un profesor que se interesó mucho por el aprendizaje del braille y por ver cómo yo aprendía. Fue como que se preguntó, bueno, pues este muchacho, digamos, no se puede quedar ahí con simplemente, digámoslo así, coloquialmente, ir al colegio a calentar el puesto y a que lo pasen, porque eso es muy usual, inclusive hoy en día. Entonces, fue más que todo eso, como que un profe se interesó, y pues recuerdo con mucho cariño una profesional de apoyo que enviaron cuando yo estaba en 10º, que si escucha este podcast, pues le agradezco mucho porque fue alguien pues que impactó, que marcó mi vida, que me dijo que sí podía aprender, que no habían barreras y que podía sobresalir y que no tuviera miedo de aprender porque eso me iba a servir para la vida. Entonces esas personas pues influyeron mucho en mi desarrollo personal y en el reconocimiento de que realmente se deben fortalecer los procesos hoy en día porque no es fácil, y pues básicamente son experiencias que le marcan a uno la vida tanto para bien como para mal, porque igual le ayudan a crecer mucho personalmente. Y bueno, Santiago, ya nos hablaste un poquito más de cómo fue como tu paso por la secundaria, por el bachillerato, también como tus dificultades y también un poco de aquellas personas que te ayudaron en tu progreso y te ayudaron de cierta manera a salir adelante. Sí. Ahora me gustaría saber un poquito más sobre cómo fue esa transición hacia la universidad, cómo fue sentirse admitido y qué dificultades has encontrado en la universidad. Pues bueno, digamos que eso también se remonta pues hacia el gusto por lo que estudio, ¿no? Por la música como tal, y eso se remonta un poco hacia mi infancia. Digamos que siempre sentí gusto
pues por la música. Después de que descubrí que tenía la discapacidad, encontré en la música como ese alivio, ese descanso, como esa ruta de escape para poder de cierta manera aliviar un poco la frustración de tener la discapacidad y tal vez de preguntarse el porqué de las cosas, ¿no? Que tú de pronto veías a tus hermanos o a tus amigos hacer cosas que tú no podías por no poder ver, digámoslo así. Entonces encontré en la música como esa paz, esa tranquilidad y esa forma como de saber que podía descubrir a través de la música muchas cosas buenas para mi crecimiento personal. Entonces pues digámoslo así que pues después de que terminé la secundaria siempre estuve el gusto por estudiar música, y pues nada, me presenté, recuerdo que presenté examen de admisión para entrar en el año 2017, no fui admitido, y más sin embargo seguí perseverando mucho, digamos, seguí estudiando mucho en el ámbito musical y fui admitido en el 2018, al año siguiente. Creo que aquí volvemos un poco a lo del colegio, porque bueno, muy bien, fui admitido y se pensaba como, bueno, dentro de mi escuela, dentro de mi licenciatura, no ha habido mucha población en la misma condición de discapacidad. Y entonces se empezó a pensar, llegó alguien, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a enseñar música a esta persona? No sé, yo me acuerdo que se preguntaban mucho, esta persona cómo se va a poder mover si las escaleras no están adecuadas para esta persona. Muchas barreras, digamos, en las metodologías, en el aceptar que había una persona con discapacidad visual dentro del entorno, dentro de los compañeros, dentro de los profesores. Pero como decía yo anteriormente, creo que pues yo tengo la facilidad de conectar con las personas, tengo como esa facilidad de saberme relacionar muy bien con las personas, y eso me ayudó mucho, tanto con los profes, tanto con mis compañeros, tanto como los profesionales, digámoslo así, que apoyan en mi escuela, los procesos pedagógicos, musicales. Entonces, pues era como muy nuevo para ellos y era como que estaban en la necesidad de saber cómo te puedo enseñar, cómo hacemos, qué metodologías se pueden implementar para que esta persona que llegó pueda tener un aprendizaje óptimo. Entonces, pues nada, todo es cuestión de confianza y creo que de hablarlo. Y pues a lo largo, digamos, de la carrera pude dialogar he podido dialogar con los profes en las diferentes asignaturas sobre cómo buscar la posibilidad de enseñar, de que el conocimiento pueda fluir entre docente y alumno. Y hay profes que han sido muy receptivos, como hay profes que no lo han sido tanto. Por lo mismo, porque es un choque para ellos también fuerte y es un reto, o ha sido un reto para ellos y ha sido un reto para mí también desde esa perspectiva. También en la relación con mis compañeros, pues ha sido muy asertiva. Creo que me ha servido mucho el que yo pueda conectar muy fácil con las personas, y que pueda haber como un espacio de interacción social con ellos. Entonces, pues de cierta manera me he sentido bien, aunque han existido y seguirán existiendo, creo, esas barreras de cómo formar, ¿sí? De cómo hacer, de estar también en los zapatos de los profes, porque yo que voy a ser profe también lo voy a vivir, yo creo, muy de cerca. Entonces,
pues ha sido un proceso muy bonito, muy significativo para mí porque también la universidad y la escuela de música me ha permitido crecer en el ámbito musical y en el ámbito personal, me ha permitido vivir experiencias pues muy significativas para mí, muy valiosas, que siempre digamos me vuelvo a remontar a la época de niño, que siempre cuando era niño tal vez lo imaginaba y lo soñaba, entonces pues ha sido una experiencia muy bonita en medio de todos los retos y todas las experiencias que he tenido que pues sobrellevar a lo largo de mi proceso educativo en la educación superior. Esto que nos mencionas considero que es muy importante en cuanto a esas barreras que todo el tiempo vamos a tener que estar enfrentando, ¿no? Importante pues que la discapacidad se vive de diferentes formas, ¿cierto? Que una discapacidad no se parece a la otra y que una persona, así tenga la misma discapacidad, pues no se enfrenta a las mismas barreras de por sí, porque depende mucho de ese contexto. Entonces, digamos que un poco resaltar esa parte de saber y conocer que igual va a seguir llegando a nuestra vida como diferentes barreras, pero que está en ti y reconozco mucho que eres una persona muy, muy autónoma, muy propositiva, y que siento que esas habilidades que tú tienes pues te llevan a estar donde estás y donde posiblemente, y sé que así va a ser, pues vas a seguir llegando. En ese sentido pues quisiera saber si nos quieres contar una experiencia. ¿Tuviste alguna experiencia? Sé que varias, y que a medida que vamos avanzando estamos como en el colegio, en el bachillerato, en la universidad, pero en la universidad ¿tuviste alguna experiencia que hasta de pronto te marcara significativamente? Creo que la música lo lleva a uno a desarrollar ese ítem, ¿no?, que tú mencionas, esas experiencias que la música creo que te permite vivir a través de lo humano y también de lo musical. Creo que una de las experiencias que más marcó mi vida fue mi primer examen de instrumento, porque pues nunca, sí, dentro de mi formación musical pues a lo largo de mi vida pues tuve la oportunidad de formarme con diferentes maestros a los cuales se da la oportunidad también para agradecerles que nunca me negaron, digamos, nada en cuanto a lo educativo. Y eso es muy, muy significativo para mí, o sea, nada más el hecho de poder pisar una universidad y poder llegar, por ejemplo, a una clase, no sé, de piano, de auditiva, de solfeo. Yo decía, bueno, en medio de todo lo que he pasado, ya estoy aquí y pues ha sido muy significativo, pero lo menciono es porque, digamos, esa presión que se siente de tocar frente a tus compañeros, frente a un jurado, que te evalúen cómo va tu proceso, creo que es una de las experiencias más significativas, y el saber que tú con la música impactas, que despiertas emociones, que despiertas sensibilidad a través de lo que haces, pues es muy bonito. Creo que pues soy muy afortunado de estudiar lo que estudio, pues por eso me gusta y nada, creo que esas experiencias nunca se me van a olvidar, siempre las voy a tener presentes porque marcaron mi vida para bien. Creo que no es fácil también el venir de un pueblo tan alejado, con tantas dificultades, digamos, en el acceso a la educación y poder estar donde uno está y poder de pronto ser un poco ejemplo a las generaciones venideras y también a la población en condición de discapacidad. Creo que pues es muy valioso, ¿no? Y no lo digo, digamos, por generar lástima, sino por visibilizar y por digamos, sentar el presente que uno sí puede, a pesar de la discapacidad que presente y de todas las dificultades que hayan a lo largo de la vida. Bueno, Santiago, pues ya como para ir finalizando, me gustaría que me contaras un poquito qué estrategias o qué cambios crees tú que podría hacer como la universidad para fomentar un poquito más la inclusión.
Pues mira que me parece muy oportuna tu pregunta porque, pues, de hecho, dentro de mi currículo, de mi carrera, estoy, estoy formulando un proyecto de investigación que tiene que ver con esto, con, con conocer un poco las estrategias que han aplicado en mi escuela, con ver cómo se puede mejorar el acceso a la educación, no solo para personas con discapacidad visual, sino también personas con discapacidad física que quieren estudiar música. Entonces me parece realmente muy pertinente tu pregunta porque el proyecto un poco nace de la necesidad y de esas vivencias y esas experiencias que yo he tenido como estudiante de la carrera. Sí, es un poco dar a entender cómo se están usando esas estrategias, cómo la escuela está permitiendo que una persona en condición de discapacidad sea autónoma en su conocimiento. Y pues bueno, es también pensar a futuro un poco en mejorar, en que este tipo de situaciones lleven a que los procesos educativos sean un poquito más conscientes de las necesidades que tiene esta población. Sí, y que de pronto no haya ese choque cuando yo entré, ¿cómo le vamos a enseñar? Es que no tenemos las herramientas, no tenemos profesional que nos capacite. Es un poco como darse la oportunidad un poco de que la universidad y la escuela sea la oportunidad para invitar a los docentes, a mis compañeros también, mis colegas músicos de la licenciatura y a la universidad en general a que dinamicemos un poquito más los procesos y a que no nos quedemos de pronto en eso que siempre he mencionado a lo largo del podcast, en preguntarnos cómo y en a veces no actuar, o en que de pronto tú como estudiante vayas a una clase y sientas que el profe o la profe siempre se están preguntando, bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Cómo tú haces? ¿Cómo te puedo adaptar este material? Es un poco repensarse a futuro, porque yo sé que habrá muchas personas que quieren estudiar música y que están en esta misma condición y qué bueno sería, y que es el objeto del proyecto, qué bueno sería que esas personas pues tengan una mejor calidad educativa, que tengan de pronto un profesional de apoyo, no sé, a futuro que les pueda solucionar esas necesidades educativas y que pueda también facilitar el proceso en cuanto a tiempo, porque claro, yo ingresé en 2018, ingresé a estudiar y pues de cierta forma digamos que no me he graduado también, no estoy culpando a nadie, pero también por un poco la búsqueda de esas estrategias para poder salir adelante en cuanto al conocimiento musical, ¿no? Entonces pues esa es como más que las experiencias, es también como la invitación a que reflexionemos un poco sobre si las estrategias que estamos utilizando son las adecuadas y también cómo podemos mejorar lo que ya hay. Creo que es eso. Hablábamos anteriormente de esa palabra de repensar, ¿no? Ya lo hemos hablado en varias ocasiones y en esta ocasión vuelve y llega a nuestras conversaciones, y es la importancia de poder entender lo que teníamos planteado, lo que entendemos como normal, lo que entendemos como lo que ya se ha hecho mucho tiempo, lo convencional de alguna forma, pero repensar en que definitivamente tenemos que cambiar muchísimo, muchos pensamientos, repensarlos y poder plantearnos unos nuevos que nos permitan llegar y llevar a esa idea de que todos somos diferentes, de que todos tenemos alguna necesidad específica,
de que el contexto en el que me desenvuelvo de alguna forma también debe ayudarme a desenvolverme y que obviamente yo como persona o tú como persona con discapacidad pues debes de alguna forma también adaptarte a esto y buscar de qué manera o qué herramientas vas a utilizar para poder sobrellevar las cosas. Siento que es un trabajo en equipo tanto de nosotros, de ti, de la universidad, del contexto en general. Entonces, bueno, un poquito plantear esa parte. Ya para finalizar quisiera saber, porque todos tenemos metas, todos tenemos proyecciones, ¿cuál es tu proyección? ¿Cuál es tu meta a corto o largo plazo como tú lo consideres? Bueno, pues creo que aportar mucho desde el conocimiento musical, ¿no? Y un poco, tal vez en cuanto a lo educativo, aportar para que, digamos, la población que quiera aprender música en condición de discapacidad tenga las facilidades que tal vez yo no tuve. Si bien conté con el apoyo de mi familia, con el apoyo de muchos maestros a los cuales vuelvo y les agradezco porque pues es un reto, digamos, en lo educativo y también en lo familiar, darle la oportunidad a una persona con discapacidad visual de que explore el mundo, ¿no? de que entienda qué es bueno y qué es malo, ¿no? De que también a través de lo que le gusta pues pueda impactar en la sociedad. Nada, dejar como una de las metas que siempre he tenido es como impactar en lo educativo, en el desarrollo educativo, en esas necesidades que se tienen en cuanto a la población en condición de discapacidad visual y también en general pues ser un músico íntegro, ser un educador que tenga la facilidad también de aportar en los procesos musicales, en los procesos artísticos, que siento que en estos tiempos en que nuestro país pasa tantas situaciones de violencia, creo que la música es un aliciente y es un bálsamo, digamos, sanador para poder sobrellevar todas estas situaciones que como sociedad hemos tenido que enfrentar. Entonces pienso que desde lo educativo y desde lo artístico poder aportar de una manera positiva a la sociedad. Con eso me sentiría muy realizado y pues nada, creo que pisar muchos escenarios, ya sea tanto acá de Colombia como del mundo, si bien la música lo lleva a uno a, como ya mencionaba, a explorar ese tipo de experiencias, pues creo que ese es uno de los propósitos para los cuales uno estudia y que también la música me ha acompañado a lo largo de toda mi vida, creo. Tengo 27 años y creo que a lo largo de 20 años ha estado conmigo y pues nada, eso es más o menos el propósito y pues agradecerles a ustedes por este espacio. Siento que es un espacio pues que se presta para poder visibilizar, como decía al comienzo, las experiencias que uno vive y pues para poder también invitar y a modo de reflexión a las diferentes poblaciones en cualquier condición de discapacidad a que no nos quedemos ahí en que pronto tenemos una discapacidad y quedarnos ahí, sino que hay algo más allá y que ojalá lo podamos explorar y podamos aprender, podamos desarrollar procesos educativos porque es muy importante. Entonces muchísimas gracias, Ángela, a ti por la invitación, a Rafael también por este espacio y pues espero que esta historia sea inspiradora y que pueda impactar en muchas personas. A ti muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por contarnos un poco acerca de tu experiencia, porque como tú decías, no buscamos generar ningún tipo de lástima, buscamos por el contrario
poder visibilizar un poquito las realidades que vivimos, la realidad que tú vives, y que esto pueda llegar de alguna forma a transformar, así sea un poquitico, que sabemos que no podemos transformar el mundo, la academia, la universidad, pero sí sabemos que algo de tus palabras puede llegar a diferentes personas, nada más con el hecho de aspirantes con discapacidad y con alguna discapacidad visual que quieran ingresar. Ya tú tienes una experiencia. Has vivido unas experiencias significativas dentro de la universidad, y eso puede aportar también a ese proceso formativo de aspirantes o de personas pues, que en general quieran sentirse inspirados con esto. Entonces realmente fue un verdadero privilegio poder contar contigo en este espacio. Te agradecemos muchísimo porque sabemos que es un espacio que hasta de pronto se tergiversa en otros momentos, pero que lo que busca, como te digo, es que puedas de alguna forma también tener la confianza de hablar y de poder expresarte, y así como tú lo dices, esa expresión a través de la música, créeme que es demasiado bonito y demasiado significativo para nosotros que te conocemos y para las personas que ahora te van a conocer a través de este medio. Entonces nos despedimos pues con la certeza de poder llevar el mensaje de que aunque existan las barreras no están en él como persona con discapacidad o en la discapacidad como tal, sino en el contexto en el que nos desenvolvemos. Entonces el hecho de que tengamos cada uno y hagamos un granito de arena y pongamos ese granito para poder aportar de alguna forma esa transformación, pues nos permite que poco a poco vayamos promoviendo esa inclusión en el aula, en la sociedad, en el contexto en general. Entonces nos despedimos de este espacio y muchísimas gracias por vernos y por escucharnos.